qué? Porque el maestro no está en cuerpo, pero sí está en alma. Aquí está Conspiración Salvador. Muchas gracias, amigos míos. Hoy día les quiero plantear un tema por lo bajo insólito. Existió entre los años 2008 y 2009 en Mulholland Drive, o parte de los barrios más exquisitos millonarios de Hollywood, un grupo de adolescentes de la alta alcurnia, de los grupos más acomodados de esa ciudad, que sin tener necesidad alguna, porque ya eran ricos, ya eran millonarios, de padres completamente ricachones, se juntaron ¿para qué? Para convertirse en ladrones y robarles ni más ni menos que a varias celebridades de Hollywood. Incluso se hizo una película de ellos y la verdad es que las víctimas, tremendamente conocidas, obviamente golpearon la mesa y acudieron a la justicia para caerles con todas las condenas posibles a este grupo de chicos ociosos, pero que tuvieron la ocurrencia de asaltar a personas más millonarios que ellos. ¿Quiénes eran? 8 integrantes de la secundaria de Indian Hills en California, colegio alternativo para adolescentes problemáticos, pero como les decía, de padres con harta cantidad de dinero en sus cuentas corrientes cargadísimas. ¿Quién eran ellos? Vamos viendo uno por uno. Estaba Rachel Lee, que era la líder del grupo, ¿cierto? Ella, para que te hagan una idea, iba al colegio en un Audi A4 color blanco, fue premiada como la mejor vestida en el colegio del año 2007, aunque las notas dejaban mucho que desear. De hecho, estaba obsesionada con lograr ser parte de un reality show. Esa era la líder. Por otra parte, está Nick Prugo, quien confesó en primera instancia, este hueón sanguchito aparte, al tiro abrió el tarro sobre los delitos, y este hueón fue el que delató a los demás de sus compañeros. Era muy tímido, no tenía amigos, dice que se dejó arrastrar por los otros 7 grupos de la banda, consumía varios remedios para la ansiedad y la verdad es que se hizo rápidamente adicto a las drogas. Finalmente él decía estar controlado por el resto de los miembros de la banda y fue el primero en gritar y confesarlo. De hecho, ustedes pueden verlo cuando él mismo habla respecto a por qué hizo lo que hizo y por qué finalmente decidió colaborar con la justicia. Atención. How'd you feel? Horrified, completely sweating, scared. I guess the rush came when we had left and we had the stuff and everything was okay. I mean, I look at those tapes, it doesn't look like you're worried about getting caught. Yeah, I think just we really didn't understand how serious it was. Bueno, ahí están con la cara llena de risa, pero la verdad es que este que fue el delator del grupo, en realidad, como les decía, era el más comprimido emocionalmente. Sin embargo, eso no quitó que le cayera parte de la condena, porque mal que mal, ya vamos a ver de cuánta plata llegaron a robar y que lo hacían solo por diversión. Entendemos que ellos no necesitaban nada. Ellos nacieron, como dicen los gringos, con una cuchara de plata en la boca. Por otra parte, está otro de los integrantes. Él es de esta chica, que es Alexis Neyers, que nació el 20 de junio del año 91. Ella era un poquito más grande, tenía 24 años. Ella era la más popular y conocida de la banda, no el líder, pero sí la más bacán. Era adicta a la heroína y era declaradamente alcohólica. Ahora, bueno, linda como ella sola, no le alcanzó a llegar sus vicios. Ella llegó a protagonizar parte del reality show Pretty Wild, donde mostraba su vida y la de su familia, así de ricachona y rajá que era. El capítulo piloto de ese reality fue grabado el verano del año 2009, meses antes de que fuera arrestada, porque nadie tenía la menor idea que ella pertenecía a la banda del Bling Ring. Luego siguió su juicio y finalmente logró conseguir parte de su libertad, pero que obviamente le trajo varios problemas familiares. Ahora, la pregunta del millón. ¿Saben cuánta plata en especies que eran, por ejemplo, se metían, ya les decía, casa de famosos, ya les voy a contar cuál, y robaban prendas específicas que eran del aprecio muy personal de las casas y de los miembros, de los dueños de las casas, de quienes asaltaban? En un periodo de aproximadamente un año, lograron juntar, y por nada, porque ni siquiera las vendían, las vendían por la lecera, $3 millones. Que, bueno, para nosotros es una tremenda cantidad, pero para ellos en algunos casos era que solo sumando a los autos que ellos tenían, llegaban a esa cantidad muy fácilmente. Ahora, averiguaban cómo ellos pertenecían así lejanamente en círculos sociales donde conocían bien las actividades de estos cantantes, actores, estrellas de Hollywood en general. Ellos sabían cuándo iban a ir a un evento, a una fiesta de algún amigo, o iban a estar un fin de semana afuera, ¡pum!
y bastaba por eso, para ello entender cómo eran los sistemas de seguridad, que también los tenían en sus propias casas, y meterse en estas viviendas. Sobre todo se metían a sitios famosos que usted se puede también involucrar, como TMZ, cuentas de Facebook, también eran amigos de los famosos a través de Twitter y lo ubicaban a través de Google Maps. Sabiendo todo eso, iban a saber quién no iba a estar en su casa un día en particular. Lo que más querían robar era ropa, fíjate, se metían en los closets de estos famosos y el dinero no le importaba demasiado en realidad, porque eso ya había nacido, y según ellos decían que esto era como ir de compras. Ahora, ¿a quiénes le robaron? Esto para algunos dirán que es un poco de justicia divina. De hecho, la actriz Emma Watson, ustedes la reconocían por Harry Potter, también fue una de las protagonistas de esta película. Bueno, a Paris Hilton. Ahí estamos viendo lo que consiguieron de la casa de Paris Hilton. 5 veces canepalos se metieron. De hecho, Paris Hilton, bueno, tontona como ella sola, no se dio cuenta hasta el tercer robo de que le faltaban cosas en su casa. De hecho, contaban este grupo de Bling Ring, ¿cierto?, de que la casa de Paris Hilton cuando se metieron estaba sin llave. O sea, en realidad, en cualquier momento cualquiera se puede haber metido, y por eso, digamos, fue la favorita, y 5 veces se metieron con ella. Igual, siendo que lo suyo no era el dinero, le quitaron por ahí $8.000 en efectivo. Insisto, Paris Hilton no se dio cuenta hasta como la tercer asalto, donde ahí se lo robaron algo que a ella le interesaba. Insisto, cuando iban donde Paris Hilton, entre ellos decían, ¿qué vamos a hacer? Vamos al mall de compra, ya, cosa que no iban a un shopping, sino que iban a la casa de esta cantante ricachona, hija del padre de la cadena de hoteles. Bueno, finalmente, en especia, usted vio en la mesa todo lo que estaba ahí, lo que lo robaron en 5 oportunidades. Eso solamente sumaba $2 millones. Finalmente, Paris Hilton accedió a que se filmara parte de su casa para la película de Hollywood que se hizo, que retrataba la historia de este grupo de hijos ricachones que finalmente terminaron robándole a esta estrella de Hollywood. También, ¿a quién más le robaron? A Orlando Bloom, que tengo la oportunidad de conocer. Pero antes tenemos una cuña de Paris Hilton. It's very invasive what they did to me, and I think it's really important that Sophia actually showed what happened and how serious this was and how serious of burglaries that they did to everybody. So I'm glad that she got to show that. It was really scary to know that people were in my home, going through my things, taking all these things I'll never be able to replace. And it just made me scared to be in my house alone, because you never know who's going to come in. Bueno, finalmente, como les decía, ella prestó su casa para que cuando filmaron la película de este caso, obviamente, de alguna manera ella quería dejar una especie de vínculo de cómo ella había sufrido, de lo terrible es que personas desconocidas se metan en tu hogar sin permiso. Ahora, como les dije, insisto, tenía la puerta abierta y por eso se metieron 5 veces a su casa, y solo recién de la tercera o cuarta ella llegó a darse cuenta. ¿A quién más asaltaron? Entre otras personas conocidas, a Orlando Bloom y a Miranda Kerr, que era su pareja en aquel momento. Grande Orlando Bloom, que tengo el honor de conocer en persona, la estrella del reality, Alexis Neyer, fue condenada a 6 meses de cárcel por robar la casa de Orlando Bloom. Bueno, una de los miembros del Bling Ring, Rachel D, quería tener la lencería de la novia de Bloom, Miranda Kerr, que era ropa de marca. También se robaron un reloj Rolex de colección, cartera Louis Vuitton y obras de arte. Ahí se fueron al chancho. En total, se alcanzaron a llevarse el 13 de julio del año 2009 de la casa Orlando Bloom $500.000, $500.000. Y, como les decía, una de las integrantes solo por este robo fue condenada a 6 meses de prisión, como veíamos en su titular. ¿Dónde más se metieron? Bueno, yo no sé si habrán encontrado mucho acá, porque ella ya estaba bien de capa caída. Me refiero a la linda, o ex linda, Lindsay Lohan. Pero ojo, donde era más difícil meterse a la casa, ellos consideraban que era un mayor logro, porque aquí solo se llevaron $130.000 en ropas y joyas. Digo yo, solo $130.000. O sea, son varias decenas de millones de pesos chilenos. Más encima no fue muy difícil pillarlo, porque eran tremendamente exitosos. Sabían que tenían vínculo a través de redes sociales con las personas en cuyas casas se metieron.
Y la verdad es que ellos eran tremendamente populares en este colegio para niños con problemas y ricachones, donde asistían a clase. En realidad no sé a qué iban a puro jugar la pita nomás. En realidad de profesión eran buenos para la juerga y finalmente llevar a cabo estos, yo a esta altura diría, simpáticos asaltos. No es que lo justifique, pero en realidad esto es casi como Robin Hood. Eran chicos millonarios robándole a más millonarios que ellos. Ahora, ¿por qué lo hacían? Simplemente por ociosidad. Finalmente, esto, como les comentaba, se hizo una película. Y los sospechosos, fíjense que usaban Louis Vuitton dentro de sus aparatajes de ropa. Bueno, ahí está el titular de Vanity Fair. Los ladrones más carismáticos y más millonarios y necesariamente cocoteros que jamás han existido. La película tuvo éxito, recaudó 210 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno y, como les decía, fue protagonizada por Emma Watson y que tiene la película el mismo nombre que la banda, o sea, el grupo de los Bling Ring. Ahora, a estos chicos ustedes se preguntarán, ¿fue gracias a las cámaras de seguridad? ¿Fue una tremenda pesquisa de la policía? No, los pillaron porque un anónimo los vio en una fiesta a la que solían ir prácticamente todos los días, usando las especias, la ropa y las carteras que se habían robado de estos ricos y famosos. Entonces, finalmente, lo único que nos queda es mostrarle cuál fue la sentencia de estos chicos. Señor director, vamos con el primero. Ahí está, Nick Prugo fue sentenciado el 15 de abril del año 2013 a 2 años de prisión y fue puesto ni más ni menos que en libertad después de 1 año de condena efectiva. Ahora, lo más insólito de este tipo es que en septiembre de ese mismo año volvió a prisión, esta vez por acoso. De hecho, el titular lo pone tal cual, ladrón del grupo de Bling Ring, Nick Prugo, es el apellido, arrestado por caso de acoso. ¿Cómo fue? Él fue acusado de acosar a una famosa esteticista de Hollywood y a sus 2 hijas. Ahora, por si fuera poco, le habría pedido a un tercero, a otro hombre, que las violara. Realmente piteado este desgraciado. Esa fue la condena finalmente. Ahora pasamos a Alexis Neyers. Ella fue condenada a 180 días de prisión el 10 de mayo del año 2010 con 3 años de libertad condicional. Va a tener que ir a firmar, a donde además tuvo que pagar, ojo, aquí sí que a los papás les dolió, $600.000, más de $500.000 a Orlando Bloom. Finalmente fue liberada después de 30 días de prisión. Ojo, en diciembre del año 2010, esta chica fue arrestada nuevamente por posesión de heroína. Como dice el titular, la estrella de Pretty Wild, ¿cierto? Su propia reality, Alexis Neyers, fue arrestada por andar con heroína. Se le dio permiso, eso sí, para ir a una lujosa rehabilitación en Malibú y actualmente, adivinen, está felizmente casada con un empresario canadiense y tiene una hijita y después de haberse reparado completamente gracias a Alcohólicos Anónimos. Finalmente, ¿qué pasó con Rachel Lee? Ella, la que nos faltaba, fue sentenciada el 26 de octubre del año 2001 a 4 años de prisión. En marzo del año 2013, después de 1 año y 4 meses tras las rejas, fue puesta por fin en libertad condicional. Para muchos, estos chicos fueron, como yo decía, una especie de Robin Hood. Pero la verdad que no, porque ellos no le robaban a los ricos para dárselo a los pobres. Robaba simplemente porque eran unos hijitos de papá que estaban plenamente aburridos y un día, sin saber qué hacer, decidieron hacer este acto que no tenía nada de justicia social, nada de artístico, sin ir más lejos, era producto de la adolescencia. Yo no sé qué opinan ustedes en el panel. Mañana, otro tema.